Buenos días, mi nombre es Mauricio Gómez, estudiante de la maestría Políticas Públicas y Desarrollo Territorial de la UNAT. Y en esta ocasión vengo a hablar sobre mi proyecto de grado de nuestro asesor Carlos Fabián Acuña. Nuestro proyecto dice lo siguiente: situaciones políticas y matices más pronunciados de corrupción en el año 2018 al año 2022, donde se han notado cambios significativos en los ciudadanos colombianos. En nuestro contexto y problema de investigación, en nuestra parte introductoria encontramos que es necesario en el estudio sobre la corrupción identificar desde sus más mínimos estadios. ¿Esto qué significa? Que hay que poner los puntos sobre la I en todos los contratos que hayan desde el gobierno nacional y hasta los municipales. La situación de corrupción está dada por las pocas políticas que contrarrestan desde el punto de vista penal esta situación. O sea, es permeable del narcotráfico y la política, todos estos contratos donde la verdad en Colombia es uno de los países que tiene más desigualdad en Latinoamérica y además de eso uno de los más corruptos del mundo. Este tipo de evento hace que se pierda credibilidad en la administración colombiana, donde en la problemática de fondo en Colombia y en los distintos departamentos existe un problema de corrupción que atañe a todos los estados, los estamentos públicos y privados. Esta situación muestra los malos niveles de contratación pública que el Estado ha manejado. ¿Qué significa? Que en el periodo de Iván Duque, en los distintos departamentos como lo son Atlántico, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia, lastimosamente se han visto permeados por una corrupción en las políticas públicas, favoreciendo a unos pocos. La pregunta de investigación es cómo las acciones de los funcionarios del gobierno Iván Duque fueron el detonante para que el pueblo colombiano alzara su voz por cambios sociales y políticos para que con el manejo del Estado y sus estamentos públicos se lograse minimizar la corrupción. ¿Esto qué significa? Poner una lupa en los distintos contratos tan importantes como hay uno que se permeó, como fueron centros poblados y el PAE en Colombia. Para nuestro marco teórico, Newman Paul, Ángel Arango y Joseph La Palombara nos manifiesta que el deber ser del servidor público es servir a un bien general y no a única persona, que lastimosamente en nuestro país estamos encontrando grandes casos de corrupción desde las entidades públicas, también entidades privadas. ¿Esto qué significa? Que estamos beneficiando a pocos y que nuestro país, a pesar de ser tan rico, encontramos que hay unas falencias enormes que lastimosamente nos está implicando un cambio significativo en la creencia de las personas como ciudadanos en el Estado. Según Bond 2016, la corrupción puede ser catalogada en 10 adscritos. 1. Sobornos evidenciados, desvío de recursos, abuso de funciones, pacto contra tercero, conspiración a actos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia, uso de información legal y nepotismo favorable a la familia. En Colombia, para Hernández, la corrupción tiene estudios de transparencia y el barómetro de 2016 de las entidades más afectadas por este flagelo ocupó el Congreso de la República el 54%, Presidencia de la República y ministerios con un 48%, el Consejo 46%, la Policía 41% y el 37% de las personas encuestadas consideran que los jueces y magistrados. Lo que encontramos que todas las entidades públicas del Estado son permeables por la corrupción. Esto, entonces, ¿a qué nos conlleva? Que ya no tenemos credibilidad en todas estas entidades gubernamentales ni entidades públicas. Para un caso muy llamativo de corrupción en Colombia, encontramos de malos manejos públicos fue Configura Capital, un modelo de ingeniería financiera que permitió la emisión de lo que se conoció como los bonos de agua. Como lo son Buenaventura, 43.000 millones, Valledupar, 36.000 millones, Bello Antioquia, 28.000 millones y Soacha, 18.000 millones. Municipios que quedaron completamente endeudados por los bonos de agua.
Otro contrato muy importante en materia de corrupción en el gobierno de Iván Duque encontramos que fue el de Centros Poblados, caso Mintit, donde fue un contrato por 1 billón de pesos colombianos y solamente se giraron 70.000 millones de pesos. Al día de hoy, año 2024, hasta el momento, no hay funcionarios que estén pagando alguna condena penal por este caso. Otro caso de corrupción muy sonado en nuestro país fue la liquidación de la empresa Salucot, que en los últimos años, de 2011-2012, fueron obteniendo ganancias de más de 20.000 millones de pesos. Pero en el año 2013 fueron desapareciendo esas utilidades, al fin de que hoy ya esta empresa no existe. Según los datos del Banco Mundial 2022, entre 2011 y 2020, el indicador Gini, que es el indicador que mide la desigualdad en Latinoamérica, encontramos que Colombia para el año 2016 y 2019 tiene un índice muy alto de desigualdad, solamente superado por el país de Brasil. Para el indicador Gini encontramos que en Colombia hay una brecha muy grande entre los más ricos y los más pobres. Esto que genera la pobreza extrema, y todo esto conlleva solamente algo, que es la corrupción, donde los ricos cada día se hacen más ricos y los pobres cada día se hacen más pobres por falta de oportunidad, por falta de educación, y lo más importante es que hay una corrupción enorme. Nuestro tipo de investigación para este proyecto es explorativa. Por lo anterior, se empezó a conocer temas de materia de corrupción desde el año 2000 hasta el año 2024, y hemos identificado que en el año donde más se generó corrupción fue en el año 2018 al año 2022. Sectores que evidencian afectación por corrupción año 2021-2022. Defensa y seguridad, salud, administración pública, transporte, educación, ciencia y tecnología, judicial, vivienda, ordenamiento territorial, servicios públicos, cultura, recreación, deporte, ambiente, electoral, trabajo, hacienda y finanzas, inclusión social, minas y energía, paz, agropecuario, turismo, industria y comercio, tecnología de la información, planeación estadística y función pública. Aquí encontramos varios ítems. 1. Corrupción administrativa, corrupción judicial, corrupción política y corrupción privada. En nuestro proyecto de investigación encontramos varios contratos que tienen una lupa en la investigación por actos de corrupción, como lo son la SAE, el de la protección de la UNP, la unidad de gestión del riesgo, los resultados de los casos de la AEPS. En conclusión, encontramos que lastimosamente para nuestro país la corrupción se ha vuelto algo normal entre los ciudadanos. Eso hace parte de la vida cotidiana. Encontramos que hay grandes índices de corrupción sobre los manejos públicos, como lo son la SAE, la Unidad de Gestión del Riesgo, Centros Poblados y sobre todo un contrato que es el PAE, que es la comida, la alimentación para nuestros niños. Y también encontramos que hay un muy mal manejo en los recursos públicos de las entidades prestadoras de salud, las EPS. Mi recomendación para el gobierno nacional es poner la importancia en las IAS y de esta forma hacer cumplir el Código Penal ante las entidades públicas, gubernamentales, nacionales y sobre todo también locales, que son permeables por la corrupción. ¿Esto qué significa? Que podamos, que las personas tener un control también, poder ver todo ese tipo de contratos, además de lo del CIGET. Es importante fortalecer estos mecanismos de control para que podamos mitigar los actos de corrupción de nuestro país. Muchas gracias. Recordarle, mi nombre es Mauricio Gómez. Gracias a nuestro asesor Fabián Acuña por todo ese acompañamiento en este proceso. Mil bendiciones.